Buenas tardes a todos y a todas a este webinar. Bienvenidos. Como comentábamos antes, es un webinar sobre la reciente reforma de la Ley de la Segunda Oportunidad y trata de los requisitos de acceso y de los itinerarios a seguir para conseguir el EPI. Yo soy Óscar Huetas, el jefe del Departamento de Comunicación y Prensa de Vergara Asociados. Y antes de todo, os quería explicar que este webinar está pensado, diseñado, ideado para el público en general, por lo que el lenguaje que se va a utilizar en todo momento es un lenguaje muy sencillo. De hecho, seguramente os irán surgiendo preguntas, las cuales las podéis ir formulando tranquilamente y abiertamente en el chat, y estas preguntas las resolveremos en la parte final del webinar, básicamente para evitar interrupciones y que se haga todo más farragoso, más largo, así en el tramo final las resolvemos todas. También queremos decir que las preguntas que sean más técnicas no las responderemos por dos motivos. Básicamente porque las preguntas más técnicas podrían dificultar la comprensión del webinar y sobre todo de los oyentes que no están habituados a ese lenguaje jurídico tan técnico. Y por otro lado porque también en un futuro no muy lejano, haremos un webinar mucho más técnico, donde sí que tendrán cabida todas esas preguntas técnicas de las que hablábamos. Además, por otro lado, hoy también tenemos un invitado muy especial, que es Paco, al cual recientemente se le perdonó la deuda que había acumulado y que en primera persona nos explicará su caso, bueno, os explicará también su caso, sus vivencias, cómo conoció Vergara Asociados, todo lo que ha ido viviendo durante el proceso y en qué situación se encuentra ahora mismo. Así pues, sin más dilación, paso a presentar a las compañeras que hoy intervendrán y que llevarán el webinar. En primer lugar, Marta Bergadá es abogada, socia fundadora de Vergara Asociados y especialista en Derecho Concursal y en la Ley de la Segunda Oportunidad. También contamos con Talia García, que es graduada en Derecho y responsable del Departamento de Soporte Jurídico en Vergara Asociados, y Laia Pons, que es abogada junior en Vergara Asociados. Así pues, iniciamos ya este webinar y doy la palabra a Marta Bergadá. Reactivo, perfecto. Bien, pues empezaremos ya compartiendo pantalla. Bueno, como os decía, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Todavía veo que están entrando personas, casi somos 50 personas por el momento. Gracias por la asistencia. Un saludo enorme a todos los compañeros que nos estáis acompañando, a todos los clientes y a todos los que ya no sois clientes porque ya habéis conseguido el perdón de las deudas y ya habéis pasado de ser clientes a ser amigos, porque hemos llevado pues, bueno, unos meses juntos que han sido pues, bueno, un poco turbulentos, pero al final pues, merece la pena. Y luego, pues bueno, como ha dicho mi compañero Óscar, esto ya nos lo va a explicar nuestro queridísimo Paco. Pues bueno, antes de nada, yo sé que hay gente que a lo mejor no tiene claro lo que es la ley de la segunda oportunidad. Y creo que tengo que hacer un pequeño inciso y explicar en qué consiste nada en 2 segundos. Pues la ley de segunda oportunidad es un procedimiento legal que se inició en el 2015 con la ley de la segunda oportunidad, que permite a esas personas que se han visto desbordadas por las deudas que puedan ser perdonadas de esas deudas. Parece para las personas que ya no estamos trabajando, lo tenemos clarísimo, pero lo que más os cuesta dentro de la ley de segunda oportunidad es que la gente se crea que existe una ley que te puede perdonar las deudas. Es casi inverosímil porque llevamos años y años de historia en que hay un articulito en el Código Civil que nos hacía corresponder de las deudas con los bienes presentes y futuros. Pues bueno, ya explicaba un poquito lo que es la ley de segunda oportunidad, para compañeros que ya sobradamente lo sabemos, pero bueno, nosotros pues ya está. Tenemos que ir desgranando lo que son estas palabrillas tan difíciles para el público en general y que nos cuestan un poquito de comprender. Y antes de entrar tendremos que explicar lo que significan las siglas EPI, exoneración del pasivo insatisfecho. La primera vez que me escuché este nombre, pues la verdad me lo tuve que apuntar porque luego es que no te acuerdas del significado. EPI. EPI son las siglas, en primer lugar, de exonerar. ¿Qué significa exonerar? Exonerar significa perdonar. Eso tiene que quedar claro, porque algo es perdonar y otra cosa es eliminar. Lo que hacemos aquí es perdonar las deudas, no eliminamos las deudas. Porque en el caso de que una persona tenga una deuda y haya un fiador o un avalista, esa persona no se ve perdonado de esas deudas, no se ve eliminado de esas deudas. O sea, el avalador o
o el avalador que me estoy liando, él tendría que entrar en el procedimiento para pedir también el perdón de esa deuda. O sea que tenemos claro que es el perdón de las deudas, no eliminar las deudas como se ha leído en bastantes sitios. En tercer lugar, la palabra insatisfecho, ¿qué es lo que significa? Pues que no se ha pagado, que lo seguimos teniendo impagado, que no se podrá pagar. Entonces, ¿qué hacemos? El legislador coge las 3 primeras letras de estas palabras y nos forma la palabra EPI, que para nada es el muñeco de Barrio Sésamo, sino que es un término jurídico bastante conocido ya. Bueno, espero que hayáis comprendido un poquito lo que son estas palabritas y acto seguido lo que se nos hace necesario es explicar el abasto del EPI. ¿Quién puede verse beneficiado por el EPI? Pues puede verse beneficiado tanto la persona natural, tanto si es empresaria como si es una persona consumidora y sobre todo que sea un deudor de buena fe. Pongo un ejemplo, la persona natural, por ejemplo, que compró una vivienda en el boom inmobiliario y se quedó sin trabajo por la crisis y esa vivienda pues, no pudo cumplir con sus cuotas. El banco ejecutó la vivienda salió en subasta y esa personita, además de quedarse sin vivienda, se quedó con una deuda que a lo mejor ni en 100 años puede pagar. Pues para esa persona que es de buena fe, está pensada esta ley de segunda oportunidad y se le puede perdonar esa deuda. También para el empresario, lógicamente, el emprendedor, ese es el espíritu de la ley. El emprendedor que ha creado algún negocio que no le ha ido bien y por lo que sea, pues avaló o se ha visto con las deudas que no puede asumir. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es que ese empresario pueda emprender de nuevo, pueda crear riqueza y que salga de la economía sumergida. Hay 2 formas por las cuales la reforma de la nueva ley de segunda oportunidad nos permite acogernos al EPI. Hay 2 fórmulas y las iremos explicando de forma muy sencilla durante todo el webinar. En primer lugar, nos encontramos con que la reforma nos facilita conservar el patrimonio. Podemos conservar la vivienda habitual y podemos conservar también el bien que necesitemos para nuestra actividad económica. Podemos hacerlo a través de un plan de pagos y, como os he dicho, pues sin liquidación de la masa activa que son esos bienes. Y por otra parte tenemos otro itinerario que es mucho más rápido, que es ya con la liquidación de la masa activa o sin que exista la masa activa. Bueno, como os han prometido, las palabras vamos a aclararlas. ¿Qué significa masa activa para las personas profanas en derecho, que son legos? Pues por masa activa debemos comprender todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio del concursado o de la persona deudora a la fecha de declaración del concurso. También debemos entender que comprenden, y eso sí que tenéis que estar muy al caso, porque en bastantes ocasiones nos han realizado alguna consulta, serán bienes considerados dentro de la masa activa los que se reintegren por haber salido fraudulentamente del patrimonio en los 2 años anteriores. O sea, esto sería un levantamiento de bienes. Pues si nos nombran administrador concursal, podría pedir el reintegro de esos bienes a la masa activa y allí podríamos tener un grave problema de culpabilidad. Eso, a las personas que os digan, sácatelo de tu nombre porque no pasa nada, no, sí puede pasar y puede pasar algo bastante grave. Para eso está el plan de pagos y podremos conservar el patrimonio. Y en tercer lugar, también formarán parte de la masa activa los bienes que se adquieran hasta la conclusión del concurso, que parece un poco extraño que podamos adquirir bienes hasta la conclusión del concurso, pero es que a lo mejor recibimos alguna herencia dentro del concurso, pues esos bienes también serían considerados masa activa del concurso. Tenemos una novedad en la reforma y es que se nos explica muy bien lo que es un concurso sin masa activa. Un concurso sin masa activa es el que luego nuestra compañera Laia os explicará cuál es el itinerario para conseguir el perdón de las deudas más rápido y puede considerarse cuando cumple estas circunstancias. Pues, en primer lugar, tener solo bienes y derechos legalmente inembargables. No voy a entrar en lo que son bienes inembargables, os remito a nuestro blog, a vergadasociados.com. Aquí podéis encontrar muchísimos artículos que hablan de lo que son los bienes y derechos legalmente inembargables. En segundo lugar, también podemos considerar un concurso sin masa cuando el coste de venta de los bienes y derechos del concursado es mayor que el valor del bien. Y me explico. El típico coche, que hemos puesto aquí el dibujito,
que nos sirve para ir a trabajar, pero que realmente no tiene valor. Es un coche que tiene años, que tiene una valoración de 1.000 euros, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que el coste de poner a la venta ese vehículo es más elevado que el vehículo en sí. Entonces, ahí sí que podemos también decir, vamos a conservar el vehículo porque vamos a considerar que este concurso es sin masa. En tercer lugar, consideramos también el concurso sin masa cuando los bienes derechos libres de cargas sean de valor inferior al coste del procedimiento. Ya sabéis que este procedimiento tiene un coste. Pues imaginaros que hemos heredado una 12ª parte indivisa de la casa de una tía que está en un pueblecito y esa 12ª parte indivisa casi no tiene valor. Pues como el coste del procedimiento sería mucho más elevado que el valor de ese bien, también consideramos aquí un concurso sin masa. Y ahora sí, quiero que seáis atentos porque lo que es el cuarto punto de lo que es el concurso sin masa, eso sí que nos cambia un poco la perspectiva. Se considera concurso sin masa los bienes y derechos que sus cargas sean superiores a su valor. Y pongo otro ejemplo. Tenemos la casa que hemos comprado en el BU o en el BU inmobiliario o hace tiempo y la hipoteca es mucho más alta que el valor actual. Ahí también sería considerado un concurso sin masa. Yo pongo hincapié en este ejemplo porque luego vamos a ver que el concurso sin masa es mucho más rápido. ¿Vale? Y dicho esto, le paso la palabra a mi compañera Talia García de Soporte Jurídico, que os va a explicar un poquito cuáles son los requisitos para poder acceder a la ley de segunda oportunidad, que como vais a ver, la barrera está un poco más alta, más difícil. El legislador nos ha puesto más requisitos para el acceso a esta segunda oportunidad, pero que bueno, todo y con eso pues vamos a mirar de superarlos. Gracias por la atención y os paso a mi compañera Talia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marta, por cederme el turno y por tu brillante intervención. Gracias por la asistencia. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y a mí en este caso me concierne hablar de lo que son los requisitos para el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho. Pues bien, en primer lugar debemos tener en cuenta que se requiere una previa declaración del concurso, es decir, es la declaración del concurso lo que da pie a poder solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Y saber además que esta exoneración no implica necesariamente una liquidación. Puede tratarse de una exoneración provisional y así, con el pertinente plan de pagos, conservar tus bienes, o puede tratarse de una exoneración definitiva, que en este caso ya sí que se producirá la pertinente liquidación. También como novedad, en este caso, la exoneración se configura como un derecho, ya no se le denomina beneficio y se tramitará de acuerdo a la nueva ley, a la ley 16/2022, las solicitudes presentadas a partir de su entrada en vigor. Bien, entrando ya a lo que serían los requisitos como tal, tener en cuenta que el núcleo de todo ello es la buena fe del deudor. Todo debe versar sobre la buena fe del deudor. Así como la otra ley nos aclaraba un poco este concepto en el artículo 487.2, no de la misma manera lo aclara la ley actual, sino que lo regula más bien de forma negativa, es decir, nos está diciendo unas circunstancias en las que no puede incurrir el deudor para ser considerado deudor de buena fe. Estas circunstancias las podemos ver en pantalla y son las siguientes. En primer lugar, es la ausencia de condena penal en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración del pasivo insatisfecho. Esto se produce en unos delitos concretos, que son los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, como por ejemplo pues puede ser un robo, un hurto, aquellos delitos de carácter económico. Después también la falsedad documental, aquellos delitos que vayan contra la hacienda pública o contra seguridad social y aquellos delitos que vayan en contra de los derechos de los trabajadores. Todo ello siempre que la pena que se atribuya a tales delitos sea igual o superior a 3 años, salvo que se haya satisfecho la responsabilidad pecuniaria o la responsabilidad penal, es decir, salvo que se haya cumplido la pena. Otro de los requisitos en los cuales no debe incurrir para ser considerado deudor de buena fe es la ausencia de sanción administrativa muy grave en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración. Pues bien, esta sanción se refiere a infracciones tributarias muy graves de seguridad social o del orden social. De nuevo, queda subsumido a que, salvo que se hubiese satisfecho íntegramente la responsabilidad.
También la ausencia de acuerdo firme de derivación de responsabilidad, que de nuevo queda subsumida a esta satisfacción de la responsabilidad, y la ausencia de infracciones graves. En cuanto a infracciones graves, nos referimos a aquellas sanciones cuyo importe excede del 50% de la cuantía susceptible de exoneración por la Agencia Estatal Tributaria. Ahora bien, yo aquí lanzo una pregunta. En caso de que pague un tercero, la responsabilidad quedaría satisfecha, pero ¿se cumpliría la buena fe? Paso ya a la siguiente diapositiva. Esto es la ausencia de culpabilidad del concurso propio o concurso de un tercero. Es decir, cuando el concurso haya sido declarado culpable, ello le impedirá ser deudor de buena fe, salvo que se haya declarado culpable por la solicitud del concurso tardía, que en este caso ya entrará la valoración o la ponderación del juez. Es pues probable que no sea un requisito impeditorio, ¿vale? Y también cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración del pasivo insatisfecho haya sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero calificado culpable. De nuevo, salvo que se haya satisfecho la responsabilidad. Pues bien, ya paso a los últimos requisitos, que son la ausencia de colaboración y de información. Ello también te impediría ser deudor de buena fe, y todo ello respecto al juez del concurso o al administrador concursal en caso de que se haya nombrado un administrador concursal en dicho procedimiento. Esto es normal, puesto que el juez del concurso siempre puede comparecer y solicitar cierta información para que se le dé una imagen cierta de cuál sería la situación del deudor, y obviamente el deudor debe colaborar a esta información para mostrar una imagen cierta. Por último, ya como último requisito, no será deudor de buena fe si se trata de un deudor mendaz, de un deudor temerario, de un deudor negligente. Con deudor mendaz nos referimos a aquel deudor mentiroso, aquel deudor que muestra información falsa, pero a sabiendas de que esta información es falsa. Lo hace, pues, eso de forma mendaz. Ello es cuando proporciona una información que no es verídica, que induce a un engaño, que ha contraído deudas de forma algo temeraria o algo arriesgada. Como podemos ver, se tratan todo de circunstancias subjetivas que, por tanto, entrarán también en la valoración del juez, y ello lo hará pues valorando sus circunstancias personales, su trabajo, su nivel social, etc. Aquí debemos tener cuidado porque todas estas circunstancias, aunque no sean merecedoras de una calificación culpable de concurso, puede considerarse el calibre de las mismas que sea tal como para calificar al deudor de mala fe, y ello ya impediría acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho. A modo de conclusión, y para hablar un poquito de este requisito nuclear de la buena fe, decir que la mayoría de los requisitos negativos que he nombrado se reducen a lo que es a la satisfacción de la responsabilidad. Si la buena fe es una conducta honrada, una conducta ética que debe llevar a cabo el deudor, por parte del deudor, no debería quedar suplida con la satisfacción de la responsabilidad, porque yo considero, es totalmente bajo mi punto de vista, ello no tiene por qué ir ligado o ir de la mano a la buena fe del deudor. Por último, tratados ya los requisitos, voy a pasar a hablar ya de las prohibiciones, que básicamente me voy a centrar en las prohibiciones temporales. Y ello es que no se podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho hasta que no hayan pasado 2 años en caso de que se trate de un concurso con un plan de pagos. Debemos recordar que en los concursos con plan de pagos, el plan de pagos puede alargarse de 2 años a 5 años, en este caso existiría una exoneración provisional, pues dada esta exoneración provisional, que pasa a ser una exoneración definitiva, a partir de ese momento deberán haber pasado 2 años para poder solicitar de nuevo la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, un total de 7 años es lo máximo que se puede alargar este lapso temporal. Por otra parte, en caso de los concursos sin masa, que son mucho más rápidos y en los cuales va a tratar mi compañera Laia, en este caso nos tenemos que esperar 5 años para poder solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Y por último, la última prohibición y la más controvertida es que en ningún caso se va a exonerar la deuda pública. Esta cuestión controvertida es la que ha generado más cuestiones prejudiciales. Y ahora ya voy a ceder el turno a mi compañera Marta, que será quien se encargará de ver exactamente y de poderos explicar
cuáles son exactamente los créditos exonerables y los créditos no exonerables. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues sí que tienes razón, Thalía, en tus aportaciones personales. Se es de buena fe o se es de mala fe, depende si has pagado la deuda o no has pagado la deuda. Aquí ha ido al legislador y es una gran crítica que se oye en bastantes sitios. Pues bueno, ahora vamos a hablar de las deudas que se pueden exonerar, que se pueden perdonar. Se pueden perdonar todas, salvo las siguientes. O sea que antes la anterior ley perdonaba muchísima más deuda y aquí con la Iglesia nos hemos topado, que es lo que siempre decimos. ¿Cuáles son las deudas que no pueden exonerarse? Pues no podrán exonerarse la responsabilidad civil derivada de muerte o daños personales, indemnizaciones derivadas de accidente, cualquiera que sea la fecha de la resolución. Tampoco la responsabilidad civil derivada de delito. Con la ley anterior teníamos alguna duda si se podía perdonar, había casos en que se perdonaba, otros casos en los que no se perdonaba. Ahora lo tenemos claro, que no se perdona. Las deudas por alimentos, sean de antes o de después del concurso, tampoco se perdonan. Antes se podían perdonar las de antes de la declaración del concurso, ahora ni las de antes ni las de después. Tampoco se pueden perdonar los salarios de los 2 meses anteriores al concurso si es que teníamos personal asalariado. Y ahora viene la estrella. Tampoco se perdonan las deudas de derecho público. Y esto es el punto que quizás ha dado más de hablar a través de las enmiendas o entre los compañeros. Con una excepción, se puede perdonar deuda pública tanto si es de Hacienda como de Seguridad Social hasta un máximo de 10.000 euros. Pero ojo al dato, tampoco no son 10.000 euros directos porque los primeros 5.000 euros sí que son directos y los segundos 5.000 hasta el 50% de la deuda restante. Y como ya me empezáis a conocer y me gustan mucho los ejemplitos, pues os pongo un ejemplo. Tenemos una deuda de 10.000 euros, los 5.000 primeros perdonados directamente y de los otros 5.000 se perdona la mitad, 2.500. Por tanto, nos queda una deuda de 2.500 euros que ya veremos si los señores de Hacienda y Seguridad Social nos hacen algún plan de pagos, porque en el plan de pagos que vamos a hablar, la deuda pública no puede entrar. Bueno, eso merecería una crítica de casi un webinar, o sea que bueno, vamos a seguir para no demorarlo. Tampoco van a quedar exoneradas las multas en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves. Tampoco las costas y gastos judiciales de la tramitación de la solicitud de la exoneración. Esto sería pues, los gastos de abogados, procuradores, que estamos trabajando para que este procedimiento pues tenga éxito y llegue a su fin. Tampoco las deudas con garantía real, eso sería, por ejemplo, la hipoteca. Pero, ojo, dentro del valor de mercado actual, lo que sí que sería exonerable, como hemos dicho al principio, es la diferencia entre el valor actual y el valor de la hipoteca si este valor es más alto. Por tanto, esto tomad nota porque esto sí que es muy importante. La hipoteca se podrá rebajar al valor de mercado. Es el típico caso que explicábamos antes de la persona que compró la vivienda, que tiene una superhipoteca y el valor de la hipoteca actualmente es menor. Por tanto, del valor actual a la hipoteca, esa hipoteca la podemos adecuar. Y la novedad que también nos ha traído el legislador es que el juez podrá declarar no exonerables deudas para evitar la insolvencia del acreedor afectado afectado del perdón de esa deuda, que también me trae la duda de que si ese acreedor afectado no le paga al deudor porque no le han dado el perdón de las deudas, tampoco no sé cómo va a pagarlo, pero bueno, aquí tenéis la controversia servida. Y otro punto importante y que me parece también muy interesante de la nueva reforma y que también nos encontramos con clientes nuestros y clientes que no son nuestros y que nos piden ayuda en este punto es los sistemas de información crediticia, los ficheros de morosos, los llamados vulgarmente, o la CIRME. Son los acreedores ahora que tienen el deber de comunicar, o sea, tienen el deber en su tejado ya de comunicar a estos ficheros de morosos y a la CIRME que han concedido el BEPI y tienen que pedir ellos la baja de estos datos en estos ficheros. Si no lo tramitan, lógicamente se puede pedir el testimonio al juzgado
y puede hacerlo el deudor o el abogado del deudor. Pues bueno, visto que las deudas, hay muchas más deudas que no nos perdonan ahora, vamos a ver cómo proceder para que este perdón de las deudas se haga efectivo a través de los dos caminos. El primer camino, que es el que os va a explicar mi compañera Laia, es la obtención del perdón de las deudas, de la exoneración del pasivo insatisfecho mediante el plan de pagos. Laia, adelante. Muchas gracias, Marta, por cederme la palabra y gracias a todos por asistir hoy en este webinar. Me presento, yo soy Laia Pons, soy letrada junior del despacho Vergara de Asociados y ahora voy a hablarles sobre el EPI con liquidación de masa activa o sin masa activa. Vale, bien. En primer lugar, debemos de tener en cuenta cuándo procede solicitar el EPI en este tipo de situaciones. En este caso, en el primer lugar, es decir, en los casos de concurso sin masa, que esto es cuando no hay bienes pero no tienen valor o estos bienes están gravados con una carga que es superior al valor real. En el segundo caso sería cuando se ha liquidado el patrimonio dentro del concurso y en el tercer caso sería cuando el valor de estos bienes resulta ser inferior a los gastos que va a conllevar el procedimiento que hemos iniciado. Dicho lo anterior, una vez hemos establecido los presupuestos que podemos acogernos a este EPI sin masa, explicaremos cómo iniciar el mismo proceso. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es presentar una demanda de concurso sin masa. Una vez la demanda es presentada en el juzgado, este lo publicará en el BOE, es decir, el Boletín Oficial del Estado, y también en el TESU, que es el tablón edictal judicial único. Entonces, una vez hemos publicado el concurso, los acreedores que al menos representen un 5% de las deudas que tiene en este caso el deudor, pueden solicitar un administrador concursal y esto deberá suceder en el plazo de 15 días desde que se publica en el Boletín Oficial o en el TEJU. Importante destacar y tener en cuenta que el nombramiento de este administrador concursal, los honorarios van a ser a cargo de los acreedores y no del deudor. Entonces, dicho lo anterior, abrimos tres posibilidades, es decir, tres distintos escenarios que pueden suceder una vez se ha publicado el concurso. Entonces, la primera posibilidad que encontramos es cuando los acreedores no solicitan un administrador concursal. Entonces, el concursado tiene 10 días para solicitar el EPI. Cuando solicita el EPI, el letrado de Administración de Justicia dará traslado a los acreedores para que en el plazo de 10 días presenten alegaciones sobre el cumplimiento de los requisitos, es decir, si este deudor se puede acoger o no a este EPI que ha solicitado. Entonces, en el hipotético caso que los acreedores no presenten ninguna alegación y tras que el juez compruebe que se cumplen todos los requisitos que se establecen en esta ley, se dictará un auto de conclusión de concurso y nuestro deudor podrá obtener el EPI. El segundo posible escenario que nos podemos encontrar es, en este caso, que los acreedores sí hayan solicitado un administrador concursal. Entonces, el administrador deberá redactar un informe en el plazo de un mes desde que él haya aceptado el cargo de administrador. Si el administrador concursal no encuentra indicios de culpabilidad y por ende también se cumplen los requisitos, se abre el plazo para solicitar el EPI durante 10 días. Entonces se da traslado al letrado de la Administración de Justicia y este a su vez da traslado a los acreedores y al administrador para que puedan presentar dentro de los 10 días siguientes alegaciones sobre los requisitos. Y en el caso de que no haya dichas alegaciones y por lo tanto se cumplan todos los requisitos, se va a conceder el EPI. Y el último escenario que contemplamos es que en el caso de que se haya nombrado un administrador, pero que esta vez sí haya indicios de culpabilidad
Entonces, en este caso se va a seguir el concurso por su tramitación normal. Aquí en esta diapositiva podemos ver un esquema que básicamente resume estos tres posibles escenarios que hemos comentado ahora. Destaca a simple vista pues, que es un procedimiento sencillo, rápido y a su vez pues, muy ágil. Esto es un esquema que hemos hecho desde el despacho de Vergara Asociados, que si es de vuestro interés, luego mi compañero Óscar os contará cómo conseguirlo. Y por último, cabe destacar también que en cuanto al cambio de modalidad de exoneración, hay la posibilidad de que el deudor que hubiese solicitado y obtenido el EPI provisional mediante un plan de pagos, si cambia de opinión, puede dejarlo sin efecto. Entonces, solicitará la exoneración con la liquidación de sus bienes. Y lo mismo sucede cuando hablamos de revocación de la exoneración provisional o que en todo caso no procediese el EPI. Entonces, pues sucedería lo mismo, podía acogerse al EPI con liquidación de sus bienes. Bueno, hasta aquí mi intervención. Le cedo la palabra a mi compañera Marta, que os va a hablar del EPI con el plan de pagos. Bien, no sé si se me ha escuchado, no se me ha escuchado, pero bueno, luego volveré a repetir. Vamos a hacer la presentación ahora de cómo llegar al perdón de las deudas a través del plan de pagos, que es un poco más farragoso, más largo, y voy a intentar ser pues, bastante clara en la exposición. Y si luego hay dudas, por favor, para eso está Óscar, para atenderlas y luego las responderemos. Incluso si queda alguna duda, la podremos pasar por correo electrónico. Vamos a exponer el plan de pagos. Si nos acogemos a un plan de pagos, ¿qué podemos conseguir? Pues podemos conseguir conservar nuestro patrimonio. Y el plan de pagos puede durar como mucho de 3 a 5 años, ya lo veremos luego. Tiene un condicionante, que es que este plan de pagos tiene que hacerse constar en el registro público concursal durante el plazo del plan de pagos que tengamos. ¿Cuándo puede presentarse? Pues en cualquier momento antes de la liquidación. Incluso, como os ha comentado mi compañera Laia, si nos hemos acogido al concurso sin masa y luego pues hay reintegros de bienes que por lo que sea salieron de nuestro patrimonio sin darnos cuenta, a lo mejor también podemos acogernos luego al plan de pagos. El contenido del plan de pagos, luego pondremos un ejemplito también. ¿Qué es lo que tiene que contener? Tiene que contener un calendario de los créditos que se pueden pagar dentro del plazo y matizar también lo que son los recursos que nosotros vamos a prever para liquidar las deudas exonerables, para liquidar las deudas no exonerables, los alimentos, la subsistencia del deudor, los recursos por actividad profesional, recursos futuros. Ya veis que pongo una bolita mágica porque aquí el legislador, pues bueno, con recursos futuros, yo no sé lo que me voy a encontrar el día de mañana, pero a lo mejor él sí, pero bueno, futurible, pues ya veremos lo que será. Y luego pues también tenemos que poner en el contenido bienes y derechos necesarios para la actividad. También podrá contener el plan de pagos secciones en pago de bienes siempre que nos resulten necesarios para la actividad empresarial, porque si nos vendemos los bienes o nos liquidamos los bienes necesarios para nuestra actividad, no vamos a tener con qué pagar ese plan de pagos. También se puede considerar un plan de pagos con una cantidad determinada en inicio o una cuantía determinable en función de la evolución de la renta que vayamos teniendo. O sea, si ahora no estamos percibiendo ingresos y pensamos que próximamente vamos a percibir unos ingresos, pues podemos poner en cuantía determinable.
Eso sí, en ningún momento podrá consistir este plan de pagos en la liquidación total del patrimonio, porque si no ya iríamos al concurso sin masa por previa liquidación. Voy a ponernos el ejemplito, porque el que me había comprometido, pues sería pues, este ejemplo tan sencillo. Ponemos a Ana y Ana tiene unos recursos de 1.500 euros al mes. Si de estos 1.500 al mes le restamos la cuota de la hipoteca o el mantenimiento de la vivienda, que ascienden a 750, gastos por alimentos y familia, 550, tiene una deuda con Hacienda que ha llegado a un acuerdo para hacer un pago mensual de 150 al mes, de estos 1.500 le restamos estos gastos que hemos anunciado y las deudas no exonerables y queda un plan de pagos de 50 euros al mes para las deudas exonerables. A grosso modo, pues es la cantidad que tendría que ingresar Ana entre todos los acreedores a porcentaje de la deuda, 50 euros al mes durante 5 años. 5 años porque hemos mantenido la vivienda habitual. Ahora hablaremos de la duración del plan de pagos, para que no os hagáis un lío entre los 3 y los 5 años. Por carácter general, va a ser el plan de pagos de 3 años. ¿Cuándo va a ser de 5 años? Pues cuando querramos conservar la vivienda habitual y cuando el importe de los pagos dependa exclusivamente de la evolución de las rentas, que es lo que hemos explicado anteriormente. Si no tenemos claro y limitamos o condicionamos este plan de pago a los ingresos futuros que tengamos. Entonces, el plan de pagos tiene que ser a 5 años, con vivienda habitual o con evolución de renta. Los otros casos, el plan de pagos de 3 años. ¿Cómo se procede a la aprobación provisional de este plan de pagos? El LAG, el letrado de la Administración de Justicia, da traslado a los acreedores para que en 10 días puedan alegar lo que estimen oportuno acerca de la concurrencia de los presupuestos o requisitos, que es lo que ha explicado nuestra compañera Talía, término de la buena fe, para la exoneración o con la propuesta de pagos presentada. Pueden alegar lo que estimen conveniente. Ellos también, los acreedores, pueden pedir medidas limitativas de disposición de los bienes, lógicamente. Y ellos pueden pedir que se trabe en el registro para que ese deudor no pueda liquidar sus bienes mientras dura el plan de pagos, porque en caso de incumplimiento tendrían que liquidarse. Lo veremos luego. Presentadas las alegaciones de estos acreedores o transcurrido el plazo sin que hagan alegaciones, que también es muy posible, el juez volverá a verificar la concurrencia de los requisitos de la buena fe y denegará o concederá provisionalmente el EPI con plan de pagos. O también puede el juez proponer algunas modificaciones aunque los acreedores no las hayan propuesto y no hayan hecho alegaciones. Una vez aprobado, el acreedor puede impugnar ese plan de pagos otra vez. En unas ocasiones bastante puntuales. En primer lugar, cuando no se le garantiza al menos la parte que hubiese cobrado si se hubiesen liquidado los bienes. Si tenemos el apartamento en la playa, está sin cargas y no es un bien que resulte necesario para la actividad ni es la vivienda habitual, si hubiésemos liquidado, de ese dinero se hubiese pagado el acreedor. Entonces, ese bien tendría que liquidarse. En segundo lugar, y esto solo en caso de que el 40% de los acreedores que representan esta deuda lo impugnen, es cuando este plan no incluye a la totalidad de los activos que no resulten necesarios para la actividad ni la vivienda habitual. Y el otro supuesto, tercer supuesto de impugnación, es cuando lo impugnen el 80% de los acreedores que están afectados por la deuda exonerable, salvo que el juez, atendiendo otras circunstancias, lo imponga. Entonces tendremos que estar mucho en la reforma de la ley a lo que nos diga, a lo que acuerde su señoría. Por otro lado, cuando el plan de pagos no destine a la deuda lo que exceda del mínimo inembargable. Cuando, como hemos comentado anteriormente, cuando no se cumplan los requisitos de la buena fe, y hay también un condicionante que es que con periodicidad semestral, cada 6 meses, el deudor tendrá que informar al juez del cumplimiento de los pagos, así de si hay alguna alteración significativa durante este plan de pagos, porque en 3 o 5 años la economía del deudor puede cambiar y las circunstancias personales cambian, ya lo hemos visto últimamente con las crisis, cambian rápidamente. ¿Qué nos sucede si se nos cambia nuestra situación económica, nuestras circunstancias económicas? Pues que podemos pedir al juez una alteración, una modificación de este plan de pagos, pero lo que solo podemos hacer es hacerlo una vez durante este plan de pagos.
Una vez aprobado el plan de pagos, si nos lo han impugnado, se puede revocar, se puede echar para atrás este plan de pagos. ¿Cuándo se puede echar para atrás? Lógicamente, si se incumple, si no se paga el plan de pagos, pues el deudor puede pedir la exoneración. Y si nos hubiesen destinado lo que excede del mínimo inembargable, siempre que se entienda razonable a la vista de las circunstancias. La revocación de la exoneración, lógicamente, supone la resolución del plan de pagos y la apertura de la liquidación de la masa activa. Tendríamos que ir a liquidar los bienes. ¿Cuándo tenemos la exoneración definitiva en el plan de pagos? Pues transcurrido el plazo sin que se haya revocado, sin que haya pasado nada de lo que os he contado anteriormente. Y el juez va a dictar autoconcediendo el EPI. Aunque si no se ha pagado todo el plan de pagos y la causa ha sido porque hemos tenido un accidente, porque hemos tenido una enfermedad nosotros o personas de nuestra familia que convivan con nosotros, el juez, escuchándonos razonablemente, puede decir, aunque no se haya cumplido este plan de pagos por fuerza mayor, os puedo otorgar el EPI definitivo. Entonces tenemos que estar muy al caso de los planes de pago y de la información. Sé que esta exposición es un poco larga porque el plan de pagos así lo requiere, están las revocaciones y hemos intentado explicarlo fácilmente, pero bueno, ya os he comentado que quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, incluso pues en el despacho o por correo electrónico. Pues hasta aquí esta presentación de la exoneración del pasivo insatisfecho mediante el plan de pagos y le doy la palabra a mi compañero Óscar, que nos tiene hoy una sorpresa. Gracias. Pues sí, como os comentaba al principio del webinar, hoy contamos con un testimonio muy especial. Es el de Paco, a quien recientemente se le perdonó la deuda que había acumulado. Bienvenido, Paco. Cuéntanos un poquito tu historia, cómo conociste Vereda Asociados, cuál fue el proceso y en qué situación te encuentras actualmente. Jolín, ¿quién me lo iba a decir, no? Hace un poquito más de un año que hoy iba a estar aquí y en las condiciones que estoy. Qué bonita pantalla esta donde se hizo eco la prensa de mi tierra, la prensa murciana, de que una pareja lograba la exoneración o el perdón de una deuda de 289.000 euros. Esa pareja, yo soy uno de ellos. La otra es Laia, que es mi mujer, y que le hubiera encantado también pasar por aquí para saludaros, pero bueno, las labores logísticas de familia a veces impiden que los dos podamos estar en el mismo sitio. Pero sí estamos en el mismo lugar y es en el lugar del agradecimiento. En primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo. Es un regalo para mí poder estar un momentito con vosotros. Bueno, el regalo, todo lo que me ha venido de Marta desde el primer día que pude hablar con ella ha sido un regalo para mí y este pues es uno más. Y yo creo que tengo hasta una obligación moral, ¿no? de estar esta tarde con vosotros, en primer lugar con Marta, por todo lo que me ha aportado a nuestra vida, a la vida de mi familia. Y en otro lugar tengo también una deuda moral contigo que estás pasando por lo que yo estaba pasando hace un año y medio. Me vais a perdonar los demás, pero me encantaría dirigirme a quien pueda estar en la situación que yo estaba hace un año y muy poco, ¿no? Que es una situación muy difícil. Es una situación donde, bueno, pues sin darte cuenta, la vida te lleva a un lugar donde realmente se pasa muy mal. Se pasa muy mal porque generas una situación en tu vida que le ves difícil salida. Yo no hubiera tenido capacidad nunca de afrontar una deuda de 289.000 euros cuando no tienes acceso a ningún tipo de crédito, evidentemente. ¿Cómo iba a salir yo esto? Ni en 150 años que pudiera vivir. Y ya no solo es que yo pudiera salir de esta deuda, es que esta situación arrastraba también a dos seres que son dos seres que son maravillosos, que son nuestros hijos, que hoy sí le podemos ofrecer lo que siempre habíamos soñado para ellos, ¿no? Y perdonad que me emocione, pero seguro que si tú estás en esta situación me entiendes perfectamente. Y qué alivio que un año y pico después de llamar un día por teléfono a Marta, desesperado,
probablemente dándome la última oportunidad en esta vida de poder salir de esto, nos dijo, tranquilos que vais a salir. Yo no me lo creía, no me lo creía. Y a día de hoy me lo creo porque lo tengo en papel, pero, jolín, qué difícil, qué difícil. Y qué difícil, pero qué bonito ha resultado ser todo. Yo, si queréis saber un poco de nuestra historia más en particular, yo en el momento, ya después de recibir el BEPI, tuve un momento de recogimiento y de reflexión e hice un escrito que lo podéis encontrar en el foro donde nos encontramos muchos de nosotros que estamos hoy aquí, y podéis encontrar nuestra historia bien detallada. Pero hoy no me puedo enrollar tanto porque tampoco tengo muchísimo tiempo y no os quiero aburrir, pero sí que os quiero dar un par de ítems, nunca consejos, pero sí un par de apuntes desde nuestra experiencia. Y es que, por un lado, en estos momentos de tanta oscuridad, de tanto sufrimiento, ¿no? Las emociones que más te nacen pues son el miedo, la ansiedad, la tristeza. Y aparece una emoción que sí que os pido, por favor, que dejéis de sentir a partir de este momento, que es la emoción de la culpa. No tenemos culpa de tener deudas, de ser deudores. No somos culpables. No hemos sabido hacerlo de otra manera. Ojalá lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos hecho sin ninguna duda. Pero no supimos. Y ahora estamos en esta situación y lo que hay que hacer es dejar de preocuparse para ocuparse. Y para ocuparse... No podría, si lo que está proyectado en la pantalla no fuera mi máximo aval, no podría tener una fuerza moral mayor que la que tengo, que es el resultado de mi BEPI, para deciros que, por favor, poneros en manos de un profesional de verdad en esta materia. Esto se puede vivir de dos maneras. Una, como yo he leído a mucha gente del foro, pasando una travesía todavía más tortuosa que la que estás pasando cuando eres un deudor, porque yo he visto casos de gente con 300, 400 euros asignados al mes, con bloqueos de cuentas de muchísimo tiempo, con comunicación totalmente inexistente con sus abogados. Esta gente ha pagado también a sus abogados, como yo pagué a Marta, como yo pagué al despacho de Bergadá. Y pagó exactamente igual que yo, pero los resultados no han sido los mismos. Ni la travesía la ha podido vivir de la misma manera. Nuestra experiencia, que fue una experiencia previa de uno de mis mejores amigos que estaba con Marta, cuando a mí me lo contó, a mí me parecía un cuento chino, pero como no tenía muchas más oportunidades, dije, bueno, pues mi última oportunidad es Marta. Y a ella acudí, ¿no? Y nuestra experiencia es que... está claro que marca completamente la diferencia el despacho de Marta, y Marta en particular, porque Marta ofrece una intervención, yo la llamo 360 grados, ¿no? Porque es un referente a nivel nacional en el ámbito jurídico de la ley de la segunda oportunidad. Jolín, qué grandeza no tendrá una persona que dedica su vida profesional y su vida personal también, porque ya veis que está siempre conectada y contestando generosamente a todo el mundo, de basar su profesión enfocada a gente que está arruinada. O sea, no se me ocurre nada más generoso que enfocar tu vida profesional a ayudar a estas personas que no tenemos nada, y tenemos muy poca esperanza, ¿no? Sin embargo, nos recoge, nos arropa, nos acompaña. Y además de darnos un servicio jurídico extraordinario, con una visión estratégica que yo he alucinado con ella en muchísimos casos, y podría contar 1000 anécdotas que os me haríais de risa, y que son muy reales. Nuestro caso no ha sido sencillo. Nosotros teníamos una parte importante de deuda privada, otra parte importante de deuda pública, y además teníamos acreedores tan cachondos que se oponían constantemente a que nosotros pudiéramos salir adelante. Y la respuesta de Marta siempre era la misma. Vamos, van arreglados estos, tal, ¿no? Entonces te da una seguridad, una tranquilidad, no sé, es algo inenarrable. Pero lo que sí me gustaría destacar de Marta es que
es una persona, ella y todo su equipo, que te acompañan hasta el plano más personal. Nosotros que pasamos por esta situación, no cabe duda que tenemos muchísimas incertidumbres, muchísimas inseguridades, no entendemos en qué momento estamos y a veces no solo necesitamos un apoyo legal, sino necesitamos también un apoyo moral, un apoyo psicológico, un apoyo, en el caso de Marta, el que nos ha brindado a nosotros ha sido un apoyo, incluso yo diría que maternal. Y esto es muy difícil encontrarlo en ningún ámbito de la vida, ¿no? Que alguien que te ofrece sus servicios como profesional tenga el grado de humanidad de poder ofrecerte la mejor versión de ella misma, ¿no? Y Marta así lo ha hecho con nosotros, así me consta que lo ha hecho con mis amigos que os comentaba hace un rato. Y esa es la gran noticia que tenéis a Marta dispuesta para daros lo mejor dentro de este trance que es pasar por una situación que ves con muy poca salida, pero afortunadamente la hay y aquí estamos. La buena noticia es que Marta está ahí, la mala noticia es que creo que el aluvión de solicitudes que tiene de casos es enorme y seguramente no sea fácil para ella elegir a quién puede acompañar y a quién no, pero no dejéis de intentarlo, hablar con ella. Si no, si os dice que no puede, me lo decís, que yo tengo un poco de enchufe y la convenzo, podéis contar conmigo para eso, pero si estáis en la situación que yo estaba hace año y medio, no dejad pasar un día más, por favor. Poneros en contacto con el despacho, os van a tratar como familia y vais a salir de esto. 289.000 euros, me parece una locura, una locura. Y ahora lo que hace un momento era emoción de revivir aquellos momentos un poco oscuros, ahora es una emoción de vivir los momentos de felicidad que estamos viviendo en mi familia, que es una pasada, es una pasada. El día que nos llamó Marta para confirmarnos que teníamos el Bepi, yo no sé lo que se sentirá cuando te toca el gordo de la lotería, pero yo creo que la emoción que sentimos nosotros fue muchísimo, muchísimo mayor. Y seguro que me dejo 500.000 cosas en el tintero, seguro que podía haberos hablado de muchísimas más cosas concretas. No me he querido preparar nada para que todo fuera lo más natural y lo más, lo más real posible, porque la realidad es que aquí tenéis una persona que tenía una vida con muy poco futuro y que ahora tengo todo el futuro por delante y voy a por él. Y voy a por él. No me quiero dejar de nombrar y agradecer a una persona que creo que no le gusta que la nombren, así es que solo doy las iniciales, C.L. Gracias también por todo. Y una cosa fundamental también que entendí de Marta muy pronto y de su trabajo y de su estrategia es que consigue que puedas tener las condiciones en tu relación con la Administración de Justicia que sean las mejores condiciones para beneficiarte siempre. Lo cuento en esa carta, me parece acojonante. Marta consiguió que la administradora concursal entendiera que irnos de vacaciones, mi familia, con mis hijos, mi mujer y yo, era un bien esencial para nosotros. A partir de ahí, ¿qué os puedo contar más, no? Fue en un mes de junio, que estábamos el mes de junio del año pasado, que estábamos súper agobiados, y nos dijo, vosotros necesitáis unas vacaciones. Y dije, yo sí, claro, pues algún año de estos. Y me dijo, no, va a ser este año. Y hizo todo con la administradora concursal para que eso fuera así. Y eso es una pequeña pincelada de todo lo que nos ha ido consiguiendo día a día, paso a paso. Y bueno, pues sí, que no ha sido sencillo pasar por aquí. Pues no, porque tienes la ansiedad de que todo esto termine cuanto antes. Pero ahora, con perspectiva, realmente no lo hemos pasado mal. Es que no, es que hemos tenido todas nuestras necesidades cubiertas. Incluso Marta nos ha conseguido que nos diéramos más de un capricho que como personas jóvenes y como familia con los hijos yo creo que nos merecíamos. Un beso enorme
Muchísimas gracias por contar conmigo y Marta y tu equipo siempre vais a estar con nosotros. Siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, a ti, primero por expresarte con tanta claridad y honestidad y exponer tu caso públicamente. Y segundo, también te queremos felicitar públicamente por haber dejado ya atrás ese pasado oscuro que provocaron las deudas y por este nuevo horizonte que se ha abierto para ti y tu familia y sobre todo para los pequeños, esperanzador, ¿no? Como hablábamos. Y lo dicho, enhorabuena, Paco. Y ahora, pues si os parece ya, pasamos al turno de preguntas que se han ido formulando en el chat. La primera de todas la formulaba Elizabeth Piñana y es, en el plan de pagos, ¿también es posible exonerar la exoneración de la deuda pública? No sabes lo que me gustaría decir que sí, pero va a ser que no, voy a decir que no. Por el momento no, la deuda pública no entra en el plan de pago, solo entra, se exonera hasta 10.000 euros de Hacienda, de Seguridad Social y, como he contado, los primeros 5.000 directos y los otros al 50% y máximo 5.000. Todo y con eso no quiero cerrar la esperanza a nadie porque yo sé que hay varios juzgados que ya están mirando la directiva europea que aboga por la plena exoneración de las deudas y creo que habrá juzgados valientes que propongan la exoneración total de la deuda pública y está en ver, pero en principio tengo que decir que no. La siguiente pregunta la formula Sonia Batrel. Es, en el caso de tener una hipoteca con aval, ¿se puede solicitar rebajar la hipoteca a valor de mercado sin perjudicar a los avalistas? No, tampoco, tal como he dicho, es el perdón, no es la eliminación de las deudas. Se perdona la deuda de Sonia, no la deuda del tío que avaló a Sonia. Se rebajaría la hipoteca, pero el aval seguiría subsistiendo porque es la garantía sobre la finca inicial y es el privilegio que se marcó en ese día. Para los avalistas lo único que tendrían que hacer es pues acogerse luego al EPI, que la costumbre del BEPI de antes me hace decir otra vez BEPI, tendrían que acogerse ellos al procedimiento. Elizabeth Piñana vuelve a preguntar, ¿hay que negociar entonces con la administración? Hay que negociar con la administración, sí. La administración quiere que vayamos allí y que les digamos, hemos hecho un plan de pago, nos falta esto por pagar, ¿qué plan de pago nos ofrecen ustedes? Y veremos a ver pues, si son benevolentes y nos facilitan alguna forma para poderlo liquidar. Sheila Crespo también pregunta, si no se cumple con el plan de pagos, ¿qué ocurre? Hola, Sheila. Bueno, si no se cumple con el plan de pagos, pues puede que lo revoquen. Estábamos comentándolo, puede que revoquen por falta de pago y entonces, pues claro, depende. Si lo has dejado de pagar porque te has ido pues de vacaciones o te has comprado un coche nuevo es una cosa, pero si lo has dejado de pagar porque lastimosamente no has encontrado trabajo, te has quedado sin trabajo, has tenido un accidente o tu esposo o tu esposa se ha puesto enfermo, entonces sí, el juez puede ver el caso y puede perdonarlo aunque no se haya cumplido íntegramente ese plan de pagos como teníamos en la normativa actual. Eugenia García expone su pregunta y explica, estoy cobrando una no contributiva y estoy esperando el plan de pagos. ¿Qué dinero me pueden quitar al mes de 600 euros? Porque tengo una gran invalidez. Bueno, es que no creo que pueda haber un plan de pagos con una contributiva de 600 euros, porque tampoco es que es inembargable. Si cobras solo 600 euros, no creo que puedas dedicar ninguna cantidad a un plan de pagos. Si es que tienes plan de pagos, es que tienes patrimonio, entonces a lo mejor sería mejor ir por la liquidación directa. Bueno, pues parece ser que no se formulan más preguntas y con esta respuesta entonces ponemos el punto y final. Bueno, mira, de hecho hay quien dice que hay muchos conceptos y que tiene un poco la cabeza un poco como el que dice, hablando llanamente liada. También deciros de que si surgen más preguntas, más cuestiones, ya sabéis que tenéis las puertas de Vergara Asociados abiertas, nos podéis consultar por correo electrónico, una llamada de teléfonos. O sea, mira, de hecho ahora Hugo Rebollo pregunta, ¿sigue el requisito de tener más de un acreedor? Bueno, esto se ha hablado ya bastante. Los jueces de Barcelona lo han dejado bastante claro en la audiencia
La 15 dijo bueno, que si se tiene un acreedor no es un concurso, porque un concurso es cuando hay varios y concurren, por eso se llama concurso. Pero que nadie tiene un acreedor solo, porque puedes deber a un banco, pero hasta fin de mes que no has pagado la factura de la luz, tienes otro impago, que es la factura de la luz que la tienes pendiente. Entonces, todas las personas tenemos facturas que no hemos pagado hasta fin de mes. La audiencia pues, lo explicaba de esta forma, que es muy difícil tener un solo acreedor. Tampoco lo que no podemos hacer es inventarnos acreedores para presentar un procedimiento, pero normalmente todos tenemos facturas pendientes de pago. O sea que por aquí también podrías cogerlo. Albert Suárez también pregunta, si estoy autorizado en una cuenta no a mi nombre, ¿debo decírselo al juez? Si estás utilizando una cuenta y esa... Autorizado. Ah, autorizado. No, porque el autorizado, y mientras los movimientos no sean tuyos, que sean del titular de la cuenta, pues no. Ahora bien, que a lo mejor la pregunta va por allí, si lo que tienes es una cuenta donde estás escondiendo la nómina y estás escondiendo tus ingresos, eso podría tacharse de mala fe y de culpabilidad en el concurso. Pero si solo eres autorizado de una cuenta de tu padre, de tu madre o de un familiar y solo haces movimientos, legalmente pues nadie puede decirte nada. Francisco Javier pregunta, ¿cuál sería el primer paso a dar con mi deuda? Depende de la deuda. Tendríamos que analizarlo. Lo que hacemos nosotros en el momento que nos llega un cliente en el despacho es sacarle el certificado, estamos acreditados para sacar los certificados digitales y lo más importante, el trámite más importante y que no le dan importancia los clientes para nosotros es la fase primera que le llamamos la fase de investigación. Esa fase es vital para nosotros, para saber las deudas que hay y todo. Entonces, cuando viene un cliente, le sacamos certificado, hacemos una investigación exhaustiva a través de la CIRBE, a través de los informes, de los ficheros, a través de los decanatos de los juzgados y a partir de allí pues marcamos una estrategia y cada caso es una estrategia diferente. No somos máquinas, cada persona pues ha tenido una casuística diferente y tenemos que analizarla. O sea que el primer paso sería contactar y ver realmente cuál es la situación y cuáles son las deudas a exonerar y marcar la estrategia y hablarla bien. Mónica Hernández plantea y pregunta, los que ya estamos en el procedimiento y estamos esperando plan de liquidación con bienes, ¿es con carácter retroactivo o no? Bueno, depende del juzgado. Ahí hay disposiciones transitorias que hay algunas que nos dicen que sí, que si no está aprobado el plan de liquidación va por la ley nueva. Y hay otros juzgados que te dicen que no, que lo van a seguir haciendo tal como ahora. Eso es mejor que tu abogado se dirija al juzgado, hable con el juez para ver cuál va a ser la línea que van a seguir en ese juzgado. De hecho, la ley se aprobó, entró en vigor el día 26, como sabéis muchos, y todavía estamos navegando un poco en aguas turbias y sobre todo en lo que son las disposiciones transitorias entre una norma y la otra, porque a mucha gente les ha pillado en medio con concurso incluso presentado y no declarado. Y hay muchas dudas que se irán solventando. La transitoria, lo bueno que tiene es que es eso, que es transitoria, que no nos va a durar siempre. Eugenia García, ¿qué pasa si estoy esperando un plan de pagos desde hace 3 meses y mi administrador concursal no me ha llamado todavía? Está esperando un plan de pagos... De hace 3 meses. De hace 3 meses. Bueno, es que el plan de pagos no había entrado en vigor. Si te refieres al plan de pagos de la nueva norma, entró en vigor hace una semana. En cambio, si estás hablando del plan de pagos de la anterior norma, que era el plan de pagos que incluía la deuda pública, allí no sé cómo te va a funcionar. Lo mejor es que tu abogado te explique a ver a qué normativa te vas a coger, porque si tienes el plan de pago y todavía no se ha solicitado el BEPI, es muy posible que si tengas deuda pública no se te vea perdonada. Entonces es importante saber si se ha solicitado el BEPI, aunque sea extemporáneo, y depende de en qué juzgado se haya solicitado también el procedimiento. Elizabeth Piñana vuelve a preguntar, y la pregunta que formula ahora es, si la deuda es de hace muchos años y se declara ahora el concurso, ¿también hay posibilidad de exoneración? Si la deuda es de hace muchos años y a lo mejor no te la han solicitado o no te la han reclamado, igual está prescrita y toda. O sea que es importante mirarlo. A lo mejor te piensas que tienes una deuda y si no la han reclamado es que la tienes ya olvidada y la tienes borrada. Fíjate que al cabo de 5 años en reclamar una deuda, esa deuda también desaparece. Entonces, antes de meterte en el procedimiento, se tiene que saber cuál es la deuda exacta a través de los informes de CIRBE, a través del
de los decanatos, tenéis que hacer una búsqueda exhaustiva, no sepa mal pagarle al procurador que se llegue a los decanatos, hacerle una pudacta o un poder y que saque toda la documentación previa. Insisto que es la parte más importante del procedimiento, porque ahora, si no se nombra administrador concursal, que es el que fiscaliza, el que mira todos los datos y son correctos, la responsabilidad recae sobre el deudor y sobre su abogado. Entonces, la fase de investigación y saber desde dónde iniciamos es sumamente importante con la reforma. Hugo Rebollo pregunta, ¿qué certificados se solicitan para saber cuánto es la deuda total y quiénes son los acreedores? Con informe a SNEF y CIRBE, ¿vale? Porque como varios venden la deuda y luego es otro acreedor. Claro, es que tienes toda la razón, porque aquí van del uno al otro y tiro porque me toca. A veces no sabes ni quién es el acreedor, pero en la CIRBE normalmente te sale lo que es el deudor originario. Y si tú en la lista de acreedores, pues, el acreedor, si en la lista de los acreedores en el juzgado pones el principal, esto ya no sirve, porque si le llega la comunicación, ese principal tendría que comunicarlo a quien ha vendido esa deuda. Ricardo hace un planteamiento y expone lo siguiente. Nos dijeron que podríamos abrir una cuenta en otro banco para poder sacar el dinero hasta esperar un plan de pagos, si esto sería correcto. Pues depende de cada caso también, es que claro, cada caso es un mundo. Esa cuenta para poder sacar el dinero, si no está intervenida, porque la mayoría y la ley dice que te tienes que intervenir. De hecho, cuando te declaran en el concurso estás con las facultades intervenidas, suspendidas muchas veces. Entonces es el administrador concursal que tiene que intervenir y dar permiso para sacar ese dinero. Y lo que sucede otras veces que las cuentas no las intervienen, pero por el mero hecho de salir en el boletín oficial el concurso o en el tejo, se bloquean automáticamente y ahí tenemos otro problema. Pero eso depende de la casuística. Os aconsejo que vuestro abogado os informe de todo puntualmente, porque es que cada caso es un mundo. Francisco Javier pregunta, ¿las deudas contraídas con mi ayuntamiento, contribución, dónde iría reflejada? Pues las deudas del ayuntamiento, si tenemos una vivienda, sabemos que tenemos contribución. Entonces se tiene que pedir en el ayuntamiento las deudas que sean, pues tanto de tributos como de tasas. Tributos pues serían la contribución y tasas serían las basuras o los vagos, por ejemplo. Aida Jiménez, a raíz de lo que preguntaba Elizabeth, pregunta, ¿y si la deuda se ha reclamado, pero como dice Elizabeth, es de hace bastantes años y no ha sido concurso de acreedores en ese momento? No he entendido la pregunta. ¿Si no se ha reclamado la deuda? Sí, y si la deuda no se ha reclamado, pero como dice Elizabeth, es de hace bastantes años y no se dio concurso de acreedores en ese momento. Si la deuda está reclamada y si está ya en ejecución, esa deuda se puede reclamar. Entonces, pues en ese momento no existía el concurso de acreedores, la ley de segunda oportunidad, pero bueno, se puede ahora decir pues que esa deuda no se ha podido pagar porque el historial de esta persona pues no llegó a tener tantos ingresos para poderla liquidar. Se tiene que dar una explicación. Albert Suárez, ¿qué hacemos cuando el banco nos bloquea la cuenta por saber publicar el concurso? Pues entonces tenéis que contactar rápidamente con el abogado con el administrador concursal y mandarle un correo con el auto del concurso y para que rápidamente este administrador concursal intervenga a esta cuenta y os autorice a sacar el dinero cada mes. Francisco Javier, ¿de quién me puede informar de todas las deudas, ya que son muchos años de deuda? Pues cualquier abogado con el certificado. Si quieres, nosotros nos brindamos a hacer de la fase de investigación sin ningún problema. Hay mucha gente que nos contrata para hacer todo el procedimiento, hay gente que nos contrata para hacer la fase de investigación y en el momento que vemos la fase de investigación que no hay mucha deuda, en vez de acogernos a la segunda oportunidad, os hacemos una negociación con los acreedores, que eso Talía es experta, y hay otras ocasiones que sí que hay mucha deuda y entonces pues ya pasamos al concurso. Sheila Crespo pregunta, ¿el deudor solidario puede optar a un EPI? El deudor solidario sí que puede. El avalador, me imagino que será la pregunta. La persona que avala la deuda, como se entiende que tiene una deuda, también puede solicitar acogerse al procedimiento de segunda oportunidad.
Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Entonces, ponemos el punto y final, si os parece, así con esta última respuesta a este webinar. Y en nombre de todo el equipo de Vergada Asociados, os queremos agradecer la asistencia y también la atención que habéis prestado en todo momento. Y por último, os queremos pedir un pequeño favor, es una reseña en Google Business de Vergada Asociados, y además, como agradecimiento a todas aquellas personas que hagan su reseña, les enviaremos gratuitamente una guía muy práctica de la ley de la segunda oportunidad. De hecho, digo práctica porque tiene unos esquemas muy sencillos de cuáles son los requisitos y los itinerarios para conseguir el EPI. Así pues, lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra atención, y os deseamos de todo corazón a todos y a todas que tengáis un muy buen fin de semana. Gracias.